estos solamente habían hecho un estudio teológico. Estos solamente tenían el Torá, la letra. ¿Pero qué le faltaba? Le faltaba el Espíritu Santo en su espíritu. Le faltaba tener un encuentro con el Señor Jesús y aceptarlo no solamente como Rey, como Señor y Salvador, sino recibirlo como Padre. Necesitaban recibirlo a Jesús como Padre y entender que eran hijos del Padre. Necesitaban recibir la revelación de Jesús como Padre para sentirse hijo, heredero y coheredero juntamente ¿con quién? Con Jesús. Heredero de salvación, heredero de sanidad, heredero de libertad, herederos de bendición. Entonces, los hijos de Seba conocían el Torá. Su padre era sacerdote, pero ellos tenían solo religión. Puertas abiertas al enemigo. Esto es lo que pasa hoy en día en muchos de la congregación. No tienen en su vida visión, diseño, revelación. No se pueden examinar y discernir a sí mismos. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a Él sinceramente y confiadamente para que recibamos que el Señor se nos revele como Padre. O sea que esto conocían todo, sabían todo, de letra, de palabra, de religión, eran aún discípulos de los sacerdotes de aquellos tiempos, leían la Torá, pero no se le había revelado Jesús como Padre. No tenían el Espíritu de Dios en su espíritu. Y al no tener el Espíritu de Dios, tenían sabiduría humana, animal, terrenal y diabólica, destructora. Tenían religión pura. Y la religión que hace, mata. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Los religiosos. Los legalistas, los estructurados, los sábela toda. Y hoy en día pasa eso en esta congregación, gracias a Dios no, en otras congregaciones, o sea, allá en Miami, Florida, en Norteamérica, no. En todos lados. Porque el Dios Padre, el Padre que está conmigo, aquí en Argentina, ese mismo Padre eterno, ese mismo Padre celestial, si yo voy a Florida, a los Estados Unidos, también está conmigo allá. Sí, está en todos lados. Es omnipresente, está en todos lados. Está en tu casa, está en tu trabajo, está acá, decirle hoy, con nosotros, decirle. Está en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, decirle. No podemos decir que está acá en Argentina y allá en Miami, Estados Unidos no está. No, porque mentimos. Entonces muchos tienen conocimiento, tienen información. Leen la Biblia. Pero en vez de usar la Biblia para ser un canal de salvación, de ganar alma, de multiplicarse en otras vidas, en otros matrimonios, no, usan la palabra para perseguir a los cristianos, para contender, para discutir, para creerse más que otros, con celo, con envidia, con contienda, con competencia, con maledicencia. Eso es religión. Y la religión nunca salvó a nadie. El que salvó fue Jesús. Es decir, la religión nunca va a salvar a nadie. ¿De qué sirve tener una cabeza así grandota del libro de estudio
si no ganás ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu familia con los frutos de amor, de paz, de esperanza viva, de bendición, o de sembrar una semilla, regalan oración, en fe creyendo que vos vas a ver el fruto, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el cumplimiento de las promesas de bendiciones. Decirle al hermano que está a tu lado, en esta noche el Padre me está alumbrando con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en vez de andar fijándonos de la vida y milagro de los demás, o de andar persiguiendo a los cristianos, como hacía Saulo, comencemos, o como lo hicieron los hijos de Seba, que quisieron hacer lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Y cómo terminaron? Avergonzados. ¿Y qué dice la palabra? Que aquellos que tienen un encuentro con Jesús y lo aceptan como Padre, dice que van a ser hijos. Y su pueblo y sus hijos nunca jamás serán avergonzados. Dale un fuerte aplauso, Señor. Entonces tenemos que soltar esa religiosidad. Tenemos que soltar ese legalismo, esa estructura religiosa que te han puesto. Que te han llevado, en vez de salvar alma, te han llevado a juzgar a tu hermano y a tu hermana diciéndole que se va a ir al infierno. Que hay un infierno real, es verdad. ¿O no es verdad? Pero nosotros decidimos dónde queremos vivir nuestra eternidad, si en el infierno eterno o en la vida eterna. Nadie puede decidir por nosotros. Pero nosotros tenemos que dejar de mirar y mandar a mala gente al infierno que al cielo. Y comencemos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto quieren ser usados por Dios? Quiero que Dios me use para salvar, para sanar, para liberar, para bendecir, porque a eso Jesús vino, a esta vida y a esta tierra, y nos dejó ejemplo para que sigamos su pisada. ¿Y cómo vamos a usar, cómo vamos a seguir su pisada? Examinándonos, para no ser avergonzados como lo fueron estos discípulos de este sacerdote. Es la única manera que lo examinemos a nosotros mismos antes de andar fijándonos de la vida y milagro de los demás y andar persiguiendo a los hermanos y a las hermanas. Para que recibamos la autoridad del Padre y no solo de religión. Estos jóvenes, lo que ellos tenían era lo que daban, lo que recibieron de su padre espiritual, el sacerdote. Tenemos que anhelar que se nos revele la paternidad, número uno, del Padre, y por segundo, de una paternidad ministerial. El Padre busca gente que realmente quiera ser hijo, que aprenda a honrar, que se dejen formar para servir, extendiendo el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que aceptar? Paternidad número uno, el Padre, a Jesús en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo nos revele a Jesús como Padre. Entonces tú dices, wow,
yo pensé que era un hijo del diablo. Yo pensé que nadie me predicó que yo tenía un Padre eterno, un Padre celestial, y ahora se me cayó el velo. Lo que no veía ahora lo veo, ahora tengo visión, ahora entiendo que hubo alguien que me amó con amor eterno y me salvó y quiere que yo sea su hijo. ¡Wow! Recibo su amor, su perdón. ¿Y ahora yo qué busco? Que otros reciban lo mismo, porque lo que nosotros tenemos es lo que nosotros damos. Ahora, pero si yo ando persiguiendo, si ando persiguiendo a aquellos que aman a Dios y aman la obra de Dios, que aman el servirle a Dios para la expansión y la expansión de su reino, ahí yo estoy en un gran problema. Pero ahora, si yo entiendo y tengo un encuentro con el Padre, tengo un encuentro con Jesús, y el Espíritu Santo me revela a Jesús como Padre, yo voy a ser obediente y yo voy a, lo que yo recibí como mi Padre eterno, como mi Padre celestial, entonces me meto y busco una paternidad ministerial que me enseñen a qué, a hacer la obra y la voluntad de Dios. ¿De qué? De ganar alma. Así como me ganaron a mí, ahora yo busco de ganar alma. ¿Y cómo lo logro? Examinándome a mí y no persiguiendo al hermano, a la hermana, aquellos que están activos en el ministerio. No mirándole los errores, las debilidades, porque nadie es perfecto. Síganle, hermano, nadie es perfecto. Ahora, el problema es que practica el pecado, que es un hijo del diablo. Porque el que practica el pecado es porque ya es un hijo del diablo y no quiere seguir practicando, por más que vos le hablé, le prediqué, hasta que esa persona, a través de alguien que ore, que clame, que interceda, y tenga un encuentro como lo tuvo Saulo y se carga del caballo de soberbia y entre a servir al Señor, no pasa nada. Pero ahora, si esa persona se termina a recibir a Jesús, lo acepta como Padre, se le va a revelar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que así como Él, lo que Él recibió, salvación, sanidad, libertad, cambio, transformación, regeneración, bendición, él o ella está anhelando que otra vida, que otra familia, que otro matrimonio, que otros barrios, pueblos, ciudades, países y naciones de la tierra reciban salvación, sanidad, libertad, bendición. Porque lo que nosotros tenemos que hacemos. Entonces, tenemos que dejar de andar mirando a los demás y tenemos que comenzar a examinarnos nosotros, de cerrarle puerta al enemigo. Y si la podemos cerrar toda, mejor, para que seamos pueblo hijo y que no seamos avergonzados, como fueron estos 7 discípulos del sacerdote. ¿Cómo salieron avergonzados? Pero a mí me dice que si yo soy obediente al Padre, lo acepto a Jesús como Padre y me pongo en una paternidad ministerial y entiendo que así como yo fui salvo, tengo que salvar vida, alma. Entonces, me comienzo a cerrar todas las puertas y dejo de andar mirando la vida y mirando de los demás. Y comienzo a mirar, ¿cómo estoy pensando yo? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy viviendo yo? Entonces no voy a tener tiempo de andar mirando. ¿Por qué? Porque estoy ocupado en la nueva vida. Aquellos que andan persiguiendo a los cristianos que están sirviéndole a Dios genuinamente y verdaderamente, es porque no están ocupados y no están abocados
hacer lo que Dios, el Señor lo mandó a hacer. Ahora, después viene la añadidura. Después que viene, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Y qué dice? Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Entonces nos estamos ocupando de hacer su obra, de su voluntad, de ganar almas, de orar, de interceder, de sembrar semillas de salvación. Porque si nosotros nos ocupamos de la voluntad del Padre, ¿el Padre de qué se va a ocupar? Se va a ocupar de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu suegra, de tu suegro, de tu nuera, de tu yerno, de tu nieta, de tus nietos, de tu simiente, de tu descendencia, de tu generación. Se va a ocupar de que andes en salud, se va a ocupar que tenga el mejor trabajo, un alto sueldo, se va a ocupar de añadir el Espíritu Santo y va a traer a tu vida las almas que han de ser salvas. Tú vas a ser salvo, tú y toda tu casa, tú y yo y toda nuestra casa y toda nuestra familia. Le serviremos al Señor. Al diablo y va a tener que soltar, va a tener que huir, va a tener que retroceder por el medio. Después que vienen las añadiduras, anhelemos la mente de Jesús, de reino, de santidad, para ser obediente ¿a qué? A la autoridad, en el hacer la voluntad del Padre, en que sirvamos para ganar alma. ¿Cómo tenemos que andar? Decir en santidad. ¿Cómo le cerramos las puertas al enemigo? Todas las puertas del enemigo, viviendo en santidad. ¿Viviendo en santidad en qué? En espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando tú vives en santidad, tú eres obediente a la voluntad del reino y de la obra de Dios, que es, ¿cuál es la empresa más multimillonaria? Y ahí me dicen Matievi, ahí me dicen Ford, Volkswagen, y ahí me entran a nombrar, esa es la más multimillonaria y tal. O no sé, a nivel mundial hay montones también. Y no. La empresa más multimillonaria es la del Padre. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros valemos más que todo el oro y la plata del mundo. Cada uno de nosotros somos su especial tesoro. Y entonces, ¿en qué empresa está vos? Si yo trabajo con papá, si es mi papá, no es deudor de nadie. Si le paga bien, paga fecha, paga presentimo, paga plus, me sube de categoría, me sube de nivel, de unción, de fe, de gloria, de presencia. Y cuando menos me lo esperé, oré por alguien y se sanó. Oré por alguien y le sané el corazón y el alma. Oré por alguien y se sanó de cáncer, se sanó de un tumor, se levantó de una silla de ruedas. Se liberó de ataduras de maldiciones que tenía, de ocultismo, de trabajo hecho para muerte. Oré por alguien y lo daban por muerto y de repente oré y resulta que no murió, vivió. Dios me usó para resucitarlo. Eso es lo que trae cuando nosotros somos obedientes, vivimos una vida de santidad, que es la santidad que hace, le cierra toda la puerta al enemigo. Y entonces ¿eso qué trae? Presencia del Espíritu. ¿Qué trae? Unción, gloria de Dios. Trae los frutos de amor y paz,
de fe, de esperanza viva, de poder, de dominio propio. Trae la mente de Jesús en nuestra mente. Trae el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Trae los milagros creativos y sobrenaturales. Cosas que no pediste, el Padre te da por pura gracia, amor, compasión y misericordia. Pero decirle, te tiene que ocupar, decirle, de trabajar en la empresa multimillonaria, decirle, que son las almas. Decirle. Y después cuando vos te encontraste, el Padre dice, ¿quién está ganando tanto tesoro acá? Porque estas casas que yo estoy edificando estaban vacías. Estas casas estaban vacías, dice el Padre, que yo edifiqué, dice Jesús. Porque Jesús dijo que fue a preparar morada para nosotros, que le recibamos. Y había armado un barrio, un pueblo, una ciudad, toda de casas sin habitar. Y de repente esas casas se comenzaron a llenar. Comenzaron a tener nombre y apellido. Comenzaron así, esa de la propiedad de que está allá en la tierra, por ahora anda trabajando allá, pero ese ya tiene herencia acá. Entonces dice el Padre, mira, bueno, vamos a hacer una cosa, está completando todo este barrio, toda esta ciudad, toda esta nación santa que yo preparé, así que envíale los serafines que le lleven gloria. Envíale los querubines que lo vayan a guardar y a proteger en su entrada, en su salida, en su acostar, en su... Envíale hoyo, coyo, roco, tomboroyo, roboroyo, los recursos espirituales de fruto, de dones, de presencia, de gloria postrera que sea mayor que la primera. Envíale los recursos y suplile todas las necesidades que a ellos les falte conforme a mis riquezas en gloria. Envíale el pago, la recompensa, la retribución, el cumplimiento de la promesa de bendiciones. Enviásela a esa vida y a esa tierra. Que no disfruten solamente cuando vengan un día y estén en esta ciudad que yo preparé para ellos, sino que disfruten los años en la vida y en la tierra que en este tiempo ellos están viviendo. Decirle al hermano que está a tu lado, mentalidad de reino. Decirle, deja de andar picoteando como gallina con la cabeza agacha, decirle. La gallina así picotea. No tiene visión, no puede ver más allá de la... Decirle, comenzá a volar como las águilas y a mirar la presa desde lo alto. ¿Y eso cuál es? La visión del reino de Dios. Cuando los hijos son fieles, viven bajo la autoridad, entienden que su vida tiene que ser obediente, en santidad, para que esté con todas las puertas cerradas al enemigo. Verán a Satanás ¿cómo? Mirá cómo vamos a ver. Verán a Satanás caer como un rayo por tierra de su trono. Y no habrá huestes espirituales de maldad que lo puedan derrotar. Mirá las promesas que tenemos. Dice que así como los discípulos vieron a Satanás caer como un rayo de su trono por tierra, así dice que nosotros vamos a ver lo mismo. Porque Satanás, ¿dónde está? Sentado en trono. Y de ahí envía hueste. Pero cuando nosotros somos fieles, estamos en santidad y le cerramos todas las puertas al enemigo y caminamos en obediencia, en el reino de Dios, de hacer su obra y su voluntad, de ganar alma, entonces vamos a ver lo mismo nosotros. Y dice que las huestes que Satanás envíe con tu vida, dice que no te van a poder tocar. Vemos que a Pablo dice, a Pablo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Qué reconocieron de Pablo? Que estaba en comunión con el Padre, que estaba bajo la autoridad del Eterno
pero que también estaba bajo la autoridad de Bernabé, que le había ganado, que lo había discipulado, que lo había llevado a Jerusalén con los apóstoles, el apóstol Pedro. Entonces no habrá huestes espirituales de maldad que no puedan tocar. Se te sujetará tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, las personas que el enemigo envíe, terminarán pidiéndote perdón, mil perdón, y lo ganarás a favor del reino de la obra del Padre Eterno. Entonces, ¿qué va a pasar? El diablo va a usar, como no pudo él vencerte y derrotarte, ni él ni su hueste, entonces dice, ya sé, me voy a disfrazar, me voy a meter en un cristiano que le dejó la puerta abierta al enemigo, entonces voy a usar ese cristiano para que le haga la guerra. Entonces va a venir a ese y te va a venir a hacer la guerra. Pero ¿cómo va a terminar esa persona? Esa persona va a terminar pidiéndote perdón, porque no te va a poder. Dice que a Jesús lo mandaron 50 soldados que lo vayan a traer. Y no era el tiempo todavía. Terminaron quebrantados recibiendo a Jesús, ministrado. Le mandaron 50 más, esos 50 también terminaron. Porque Jesús no es que Él entregó su vida, dio su vida por amor. No es que Cuando llegó la hora cumplió, pero si no, se terminaban. Los que lo mandaban para desertaban. Entonces, de la misma manera, si tú estás bajo la autoridad del Padre y una autoridad ministerial, por más que el enemigo se disfrace con persona enemigo, no podrá. Yo lo he experimentado miles de veces. Y el Padre me ha respaldado. Entonces, decirle al hermano que está a tu lado, tu lucha no es contra carne ni sangre. ¿A quién tienes tú por padre? Decirle. ¿Tú sabes que tienes un padre? Decirle. Que te ama, que te cuida, que te protege. Ahora, si no sabes esto es porque no estás en santidad, no estás en obediencia. No tienes la mentalidad, la mente de Jesús. No tiene el espíritu en tu espíritu. Es que cuando a mí el enemigo me envía, como no me puede derrotar con los principados, con las huestes que me envía, no me puede vencer. Entonces me envía personas camufladas que tienen puerta abierta, cristianos que tienen puerta abierta, y el enemigo se le mete, me usa para que se me hagan la guerra. ¿Y yo qué hago? Amor y paz. Yo me gozo. ¿Sabes por qué me gozo? Cuando se me levanta algún cristiano camuflado que le abrió la puerta al enemigo. Porque yo tengo el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué me dice? El Espíritu me habla. Decirle, el Espíritu te habla. ¿Y qué le dice, apóstol? El Espíritu me habla y me dice, bienaventurado, hijo mío, cuando por mi causa os persigan o vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, y yo te enviaré en esta vida y en esta tierra las bendiciones grandes y duraderas que yo tengo preparada para ti. Y algunos, no, porque me persiguen, no, porque me hacen la guerra. ¿Y quién se va a hacer mal que te persiga y te haga la guerra? Vos no te va a hacer ningún mal, gozate, alegrate. Se hacen daño a ellos mismos. Mira a Saulo.
El perseguidor quedó ciego, cayó de caballo, quedó cieguito, se tuvo que humillar. Tuvo que después ir a pedirle perdón a todo. Ananías en Damasco, a todo. Dijo, yo le quiero pedir perdón a todo Damasco porque yo venía acá a buscar creyente para matarlo, para encarcelarlo, para prenderle fuego. Pero tuve un encuentro con Jesús. Lo recibí como Rey, como Señor, como Padre. Y ahora testifico de Él, que Él es el único que salva, que sana, que liberta, que cambia, que transforma, que revierte toda maldición en bendición. Tu enemigo se sujeta conforme a como tú hablas. O te avergüenzas también por lo que tú hablas. O sea, que el enemigo se te va a sujetar como tú hables. Si tú hablas, ¿verdad? Si tú hablas siendo boca de Dios, siendo sal, siendo luz, viviendo en santidad y en obediencia, aceptándolo a Jesús como Padre y aceptando una paternidad ministerial, tú vas a hablar y el enemigo, conforme a tu habla, se te va a sujetar, tanto como los principados, los gobernadores, y tienes el poder y la autoridad por vivir en santidad y en obediencia de reprender las huestes que ellos envíen al abismo sin retorno, o a los espíritus inmundos de venganza al abismo sin retorno, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, si tú hablas mal, persiguiendo, contendiendo, gritando, discutiendo, con celo, con envidia, fijándote la vida y los milagros de los demás, vas a ser avergonzado. ¿Hablamos bien? Se activan ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ángeles familiares, guardianes, protectores, ministradores a tu servicio, con espada desenvainada, carroza de fuego, carros a caballo, millares, docenas de centenares, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú tienes un ejército imponente en orden de parte del Padre, en el poderoso nombre de Jesús, a tu favor, a favor de tu familia, tu salud, tu economía, tu ministerio, en tu entrada, en tu salida. Pero si tú hablas mal, ¿qué está activando? Demonio. Y ahí terminas renegando. ¿Qué pasa? Que cada vez las cosas, cada vez peor. Me sale todo mal. ¿Qué pasa? ¿Cómo está hablando? Para cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Tu enemigo se sujeta conforme a cómo tú hablas. O te avergüenza también por lo que tú hablas. Él no sabe lo que tú piensas. Es por eso que no le tenemos que permitir hacer nido en nuestra mente. Llevemos los pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo Jesús. Y ahí apagaremos los dardos de fuego del enemigo y no nos podrá tocar. Tenemos que aprender a usar la autoridad de la fe, poder y gobierno. ¿Y cómo aprendemos? No permitiendo, como lo dije en la reunión pasada, que el enemigo haga nido en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Sino que, porque el enemigo
te puede traer malos pensamientos, pero está en tú que le dé lugar. Si tú llevas esos pensamientos sujetos a la obediencia a Cristo, ¿tú qué vas a hacer? Apago los dardos de fuego del maligno. La espada del enemigo no me puede tocar, sino que se volverá y atravesará el corazón de los enemigos espirituales, no naturales, y sus arcos serán quebrados. Entonces él me viene a atacar a mí, yo ahora lo ataco a él. Envío en el campamento de los enemigos espirituales espíritu de confusión y doble confusión, flechas de fuego, lanza de fuego, carbón encendido en fuego, granizo que consuma toda obra de maldad, toda obra de maldición no me podrá tocar, no me podrá alcanzar. Yo voy a recibir la bendición de Dios, que es la que me enriquece y no añade tristeza. Yo voy a ver a Satanás caer como un rayo por tierra debajo de mis pies, donde le voy a pisar la cabeza y la cola, donde voy a hollar y pisar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del mar, y nada me podrá tocar, porque el Padre me tiene esculpido en la palma de sus manos. Él tiene contado todos los cabellos de mi cabeza y ninguno de ellos caerá al piso. Yo recibiré el cumplimiento de todas las promesas de bendiciones del cielo y la viviré en esta vida y en esta tierra para la gloria de Dios. Ponte de pie.